Hola y bienvenido al canal Mundo Tecnológico. Todos conocemos la importancia de la empresa taiwanesa TSMC como eslabón fundamental de la cadena de suministro mundial de semiconductores. Aunque no es la única empresa con capacidad para fabricar chips lógicos de última generación, TSMC es la única opción viable para las empresas de diseño de chips en muchas situaciones y en condiciones normales de mercado es probable que siga siéndolo en los próximos años. El control de las fundiciones de TSMC en Taiwán podría parecer, por tanto, un factor decisivo tanto para que Pekín se arriesgue a intentar la unificación por la fuerza, como para que otros estados decidan si adoptan una postura firme contra ello. Dado que China tiene ahora la capacidad militar para abrumar rápidamente a Taiwán, entonces, ¿invadiría China a Taiwán por TSMC? ¿Invadiría China a Taiwán por TSMC? Vale, se me ocurren muchas razones por las que la China continental quiere instigar una operación militar contra Taiwán. TSMC no es definitivamente la razón. La razón es bastante simple, TSMC no puede operar de forma independiente. Permítanme que me explaye un poco. En primer lugar, TSMC, en su corazón, solo una fábrica de alquiler. Aunque TSMC posee muchos conocimientos técnicos intrínsecos y propios sobre cómo fabricar semiconductores de vanguardia, estos conocimientos técnicos no son tan difíciles de superar. En circunstancias normales, a Samsung le resultará difícil alcanzar a TSMC. Pero si estalla un conflicto militar, la producción de TSMC se verá interrumpida. Los clientes de TSMC, como Qualcomm, Nvidia y AMD, acabarán cambiando a Samsung para sus producciones. Lo más importante es que TSMC no puede fabricar estos semiconductores por sí misma. TSMC depende irremediablemente de ASML para sus equipos de alta tecnología. Los productos de alta tecnología, como las máquinas litográficas de ASML, son un dolor de cabeza para utilizarlos. No se trata exactamente de componentes estandarizados, cada máquina que se vende es diferente y muchas veces varían mucho. Y lo más importante es que requiere un equipo local de ingenieros que las cuiden constantemente. En otras palabras, TSMC no puede producir semiconductores sin el apoyo directo de ASML in situ, y estas máquinas requieren un suministro constante de consumibles y piezas de repuesto para que sigan funcionando sin problemas. ASML es solo uno de los proveedores más importantes en los que confía TSMC. La realidad es que hay cientos de proveedores, la mayoría de ellos americanos, japoneses o europeos, que proporcionan equipos y materiales de lujo para la fabricación de semiconductores. Incluso si la RPC consiguiera poseer la fábrica física de TSMC, todos estos suministros se verían interrumpidos, por decirlo suavemente. No es difícil imaginar que se producirá inmediatamente algún tipo de bloqueo económico coordinado contra la RPC. Sin suministros constantes de materias primas y apoyo de ingeniería, TSMC no podrá fabricar ninguno de esos semiconductores de gama alta por sí misma. En segundo lugar, Pekín no puede presumir de tener acceso a las capacidades de vanguardia de TSMC incluso después de una invasión exitosa. La mano de obra de TSMC se contrata cada vez más en el extranjero, ya que el sistema educativo de Taiwán tiene dificultades para suministrar un número adecuado de especialistas. Es poco probable que los trabajadores con ciudadanía extranjera se queden por elección en un Taiwán ocupado por China, mientras que retenerlos por la fuerza impondría aún más costes políticos a China. E incluso descartando el sabotaje de las fundiciones de TSMC por parte de las autoridades taiwanesas ante la ocupación china, Pekín debe permitir que las instalaciones sufran daños en los combates. Esto nos lleva a la razón más importante por la que es poco probable que TSMC sea un factor crítico en los cálculos de Pekín hacia Taiwán. El Partido Comunista Chino, bajo el mando de Xi Jinping, ha dejado claro que lograr la independencia en tecnologías básicas como los semiconductores es estratégicamente vital para el futuro de China. Esto significa escapar de la dependencia de una cadena de suministro transnacional dominada por empresas de Estados Unidos o de naciones aliadas. Tomar el control de TSMC no lograría este objetivo, ya que el papel de TSMC en la cadena de valor global depende de las aportaciones de empresas estadounidenses, europeas y japonesas. En otras palabras, si la guerra estallara en Taiwán, TSMC se volvería irrelevante muy rápidamente solo porque todos los suministros se interrumpirían y los clientes de TSMC cambiarían de proveedor para fabricar sus productos.
Además, la invasión sigue siendo una empresa de alto riesgo que, incluso si tiene éxito, conllevaría importantes ramificaciones negativas para China. Solo puede esperarse en condiciones en las que los dirigentes chinos consideren que los intereses políticos inmediatos superan los riesgos militares, lo que implica un estrecho abanico de escenarios. Si el gobierno chino recurre a un conflicto armado, hay varias medidas, aparte de la invasión, que ofrecerían un camino creíble hacia un resultado político aceptable para Pekín. Para los dirigentes chinos, el imperativo no sería una resolución rápida, sino crear las condiciones para una eventual victoria, definida en términos políticos y no necesariamente por una ocupación militar directa. En este contexto, la incautación de las fundiciones de TSMC sería un beneficio colateral derivado de decisión tomadas por otros motivos. Toda la política industrial y tecnológica de China se orienta ahora a lograr una mayor autosuficiencia. Esto incluye un enfoque amplio para ascender en la cadena de valor de los semiconductores, apoyando a las empresas chinas para que mejoren sus propias capacidades. En respuesta a las medidas de control de las exportaciones de Estados Unidos, Huawei y SMIC están trabajando para establecer líneas de fabricación de chips libres de tecnología de origen estadounidense. Aunque los obstáculos son inmensos, los enormes recursos que está aplicando el Estado chino y la concentración de industrias clave en China significan que, a largo plazo, las empresas chinas de diseño de chips pueden esperar depender cada vez menos de TSMC. Sin embargo, a estas alturas los dirigentes chinos reconocen abiertamente que las industrias de alta tecnología del país siguen dependiendo de los insumos extranjeros y, por tanto, dan prioridad a mantener abiertos los canales internacionales para obtenerlos. Con estos canales ya sometidos a la presión de las medidas de desvinculación de Estados Unidos y las actitudes cada vez más adversas de otras economías avanzadas, es poco probable que Pekín los ponga aún más en peligro con apuestas de alto riesgo que, en el mejor de los casos, solo producirían ventajas a corto plazo. Para los terceros estados que calibran su política hacia Taiwán, es probable que las consideraciones a largo plazo también pesen más que el imperativo inmediato de mantener el acceso a las fundiciones de TSMC. Desde el punto de vista de los responsables políticos de Estados Unidos, el continuo cambio de la balanza militar a través del estrecho a favor de China significa que una garantía de defensa para Taiwán no puede sustituir como estrategia de mitigación de riesgos a la deslocalización de trabajos de fundición de vanguardia. Estados Unidos ya está tomando medidas importantes para conseguirlo, como presionar a TSMC para que traslade sus instalaciones fuera de Taiwán. Las capacidades existentes de empresas estadounidenses como Intel y Global Foundries probablemente proporcionen una base adecuada para lograr la deslocalización en un plazo aceptable si se dispone de suficiente fuerza de voluntad y dinero. Para las vulnerabilidades más críticas, es decir, los usos militares, la tarea es más manejable dado que estas aplicaciones no suelen depender de chips de última generación. Asimismo, el gobierno japonés se ha puesto en contacto con TSMC para construir una fábrica en Japón. La Unión Europea, en su afán de soberanía tecnológica y autonomía estratégica, también está promoviendo el desarrollo de fábricas de vanguardia dentro de la UE. 17 Estados miembros han declarado su compromiso de establecer instalaciones de producción de semiconductores de vanguardia en Europa. La dura realidad para Taiwán es que, aunque continúe la desvinculación de China, el continente seguirá siendo un actor económico y de seguridad más importante en general para otros países. Los gobiernos de todo el mundo están tratando de mitigar los riesgos inherentes a la concentración excesiva en la cadena de valor de las tecnologías clave mediante la diversificación de los lugares de suministro y la creación de capacidad de fabricación local. Desde el punto de vista de la seguridad de la cadena de suministro, este es un enfoque más factible que mantener un compromiso con la independencia de Taiwán frente a la determinación de Pekín de lograr la unificación. Hay toda una serie de argumentos por los que otros estados deberían ayudar a Taiwán a mantener su independencia de facto de China. Pero es poco probable que el papel innegablemente crítico de TSMC en la cadena de suministro de semiconductores incline la balanza para los gobiernos extranjeros. Incluso con TSMC en la balanza, es difícil que los terceros perciban que sus intereses económicos en Taiwán superan a los de China. Si hay que apoyar a Taiwán en contra de la subordinación de la República Popular, hay que tener en cuenta el mismo tipo de consideraciones que tienen los propios dirigentes de Pekín, las políticas. Gracias por tomarse el tiempo de ver nuestro video.
Nos encantaría que te suscribieras a nuestro canal y nos dieras un pulgar arriba. Hasta luego.